Disculpas. No sé qué carajo pasó, pero bueno, algo pasó. Debo ser yo que soy de Madrid. Es la señal de que se está grabando esta jornada. Jorge Wandelow sigue siendo el anfitrión y muchísimas gracias. Buenas tardes. Abrazo, Bueno, Nico. perfecto, mil disculpas por todo. No entiendo bien qué pasó porque siempre lo uso así. Seguramente debo haber sido yo, que soy medio de madera con la tecnología, debo haber apretado algún botón. Bueno, me convocaron para que hable de la coyuntura actual y del plan Massa. Lo primero que quiero decirles es que, a ver, este es un gobierno que, como ustedes sabrán, tiene diferentes componentes. Massa no es lo mismo que el Cuervo Larroque, del mismo modo que Macri no es lo mismo que Manes, ¿no? Voy a hablar técnicamente de lo que es el plan Massa. El dólar paralelo estaba en 350 picando para una gran corrida cambiaria y un incendio inflacionario. ¿Qué es una gran corrida cambiaria? Bueno, a Macri se le disparó el dólar en 2 semanas de 20 a 40, es decir, se duplicó en 2 semanas, por decir una referencia, por lo tanto, hacia allí íbamos con un dólar a 700. Imagínense ustedes lo que sería la Argentina actual, con todos los condimentos que tiene, con un dólar paralelo a 700. Pero déjenme decirles que después de esas 2 semanas, a este gobierno le quedaba un año de gobierno. Por lo tanto, vamos a tener un año de corrida cambiaria. Eso sucedió en el 2002 y el dólar se cuadruplicó. O sea que no íbamos a tener un dólar de 700, sino un dólar de 350 por 4. Se iba a incendiar la Argentina en inflación. A mi entender, Cristina hizo la única buena jugada política en su vida, vio el abismo y, según Jorge Lanata, le dijo a Massa: las elecciones están perdidas, pero no me quiero ir antes del gobierno. Hace lo que tengas que hacer. Lo que está haciendo Massa es un plan de ajuste ortodoxo, porque los peronistas son así, ¿viste? Se vistieron de populistas con Alfonsín, se vistieron de liberales con Menem, se vistieron de desarrollistas con Néstor, se vistieron de populistas con Néstor y Cristina, y ahora te hacen un ajuste recontra ortodoxo que paso a explicárselos. Hay un viejo debate entre los economistas acerca de si Argentina tiene básicamente un problema fiscal o un problema externo. Los más progresistas decimos que el problema endógeno es el problema externo y el problema fiscal existe y es una conducta. Pero Argentina tiene desde los años del modelo Stop and Go, 70s, un problema externo. El problema externo de hoy fue heredado de Macri, que quiso arreglar un quilombo que a su vez era de Cristina, y paremos ahí. Pero básicamente, el problema del plan Massa es que arrancó sin un dólar en las reservas, con cepo cambiario y cerrado el acceso a los mercados de capitales, donde podés conseguir dólar, y con un dólar a 350 picando para vaya uno a saber qué lugar. Si no entendemos el punto de partida, no entendemos nada. Empezar a criticarle a Massa tecnicismo, ¿viste? Como si hubiera arrancado para hacer un plan. Esto no es un plan económico. Esto es apagar un incendio. Quiero decirles que no es el plan Massa, es el plan Labaña, cuyo ejecutor es Rubinstein, y Massa es el manager, que va a Washington y no sé cómo hizo para conseguir guita, porque no nos pueden ni ver. Es un plan muy bien diseñado, hasta con toques de refinamiento, les diría, como les voy a mostrar ahora, que tiene un enorme problema para terminar de cerrarse, y es el sector externo. Cristina le dijo 2 cosas a Massa: no le vayas a dar mucho al campo y no podés devaluar. Y si no podés devaluar, nunca vas a arreglar el quilombo en el mercado cambiario. Esto es libro de texto de Macro 1. Entonces, ¿qué hizo Massa? Los liberales creen que
para frenar la demanda de dólares, es decir, una corrida cambiaria, tiene que haber menos pesos. Eso es falso. Con pocos pesos puede haber una gran corrida cambiaria y con muchos pesos puede no haberla. Ejemplo, Guzmán. Había un montón de pesos luego de la pandemia y sin embargo el dólar paralelo bajaba, ¿te acordás? ¿Por qué? Porque demanda de dólares no es igual a oferta de pesos. Para que la oferta de pesos se transforme en demanda de dólares, tiene que ocurrir lo que los economistas llamamos en inglés condición UIP, Uncovered Interest Parity Condition, no importa, que es la condición de paridad entre el dólar y la tasa de interés. Es decir, si la expectativa, si la tasa esperada de devaluación es muy grande, no hay tasa de interés en pesos que te motive, que te incentive a invertir ahí. Cuando estás en una corrida cambiaria, por más que suba la tasa de interés por los aires, todo el mundo va a seguir comprando dólares. Esta estabilización en 2,70, 2,80 que está logrando Massa, incentiva a los inversores, cosa que está ocurriendo, a invertir un poco más en pesos. Entonces, esta cuestión de que haciendo un ajuste monetario y un ajuste fiscal solucionamos al problema cambiario es una premisa liberal que no resiste, no te digo una tabla de lógica, no resiste un análisis sintáctico. Ok, empecemos por lo monetario. Sí es cierto que Argentina tiene un problema fiscal, sí es cierto que Argentina tiene un problema con las LELIQs, y sí es cierto que, dado el problema cambiario, sector externo, que es el problema, cuanto más pesos, peor. ¿Qué hizo Massa? Pero además se da una paradoja muy interesante. Como los economistas, que en su mayoría son liberales, y los comunicadores, etcétera, creen que el problema es fiscal, por ejemplo en la convertibilidad, entonces el gobierno hace un ajuste fiscal y mejoran las expectativas y compran menos dólares. Es medio loco lo que pasa. Bien, empecemos por lo monetario. Massa tenía un problema de deuda en pesos fenomenal. Vencían cada tanto, en total, 2,5 billones de pesos. Era un drama universal cada vez que había una licitación. Pasó para el 2023 2 millones de pesos. Paréntesis, ni se les ocurra pensar qué va a pasar en el 2023. Si vos te estás ahogando en el medio del río, sacá la mano para arriba y alguien te da la mano, subsististe. Estamos ante un paciente que le sangraba la yugular y tenía respirador artificial y Massa le tapó la yugular, el tipo puede respirar y habla y le da un besito a su esposa, ¿ok? Estamos ante un plan de corto plazo para evitar el problema del sector externo que desembocaba en una feroz corrida cambiaria, bruto proceso inflacionario, destrucción del salario real, tremenda recesión, pobreza, etc. Entonces, punto 1 del programa monetario, reestructuración de la deuda. Para el 2023 se reestructuraron 2 billones de pesos de los 2,5. ¿Por qué? Por lo siguiente, Massa plantea, y lo está haciendo, emisión cero para financiar el déficit fiscal del Tesoro. Para hacer eso, tenés que emitir este año, que tenés el camino despejado, deuda en pesos, para sacar pesos del mercado y con eso financiar al Tesoro. Es decir, Massa está emitiendo 0 pesos para financiar el déficit fiscal. Y la cuarta medida monetaria es la suba de la tasa de interés, que es más sano que comer Quaker. Libro de texto de Macro 1, la tasa de interés tiene que ser mayor a la inflación, porque una tasa de interés positiva, real positiva, incentiva el ahorro, que es lo que financia la inversión. Sostener que la tasa de interés tiene que ser negativa es una burrada. Sostener que están subiendo mucho la tasa de interés y que eso va a ser recesivo es otra burrada. Por 2 razones. Primero, porque la tasa de interés debe ser al menos levemente positiva. Segundo,
porque el sistema financiero, porque la economía argentina es tal que el mecanismo de transmisión de la política monetaria al sector real no funciona. ¿Por qué? Porque crédito al sector privado del sistema financiero sobre PBI es 10%. Traduzco, el 90% de la economía argentina, que son pymes, no se financia con crédito bancario, por lo tanto la suba de interés tiene muy poco impacto recesivo. Lo que tiene mucho impacto recesivo es que la inflación suba por encima del salario, que es lo que está pasando. Bien, ¿es una medida correcta la suba de la tasa de interés? ¿Es una medida correcta la emisión cero para financiar el déficit? Para no seguir tirando leña al fuego, para eso tenías que reestructurar la deuda. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Sigue teniendo un déficit fiscal. Lo está bajando, ahora vamos a ver cómo, pero al tener ese déficit fiscal y al tener una montaña de pesos que vienen de la pandemia, tampoco es culpable Massa de la pandemia, menos la Baña, entonces esos pesos están en el mercado. O, por ejemplo, ahora esta jugada con el campo, que es muy buena para tener reservas, pero te hace emitir pesos, inyectan pesos en el mercado. ¿Qué hace el Banco Central? Emite el ELIX, que son deudas del Banco Central, papeles de deuda contra los bancos que se quedan encapsulados ahí, y con eso absorbe el dinero sobrante. Es decir, el plan Labaña, Rubinstein, Massa es tal que no hay más dinero sobrante por ahí, periodo a periodo. El plan monetario es impecable técnicamente. Se los dice un economista zurdito, primero que nada, y profundamente anti-K, por izquierda después. Les estoy dando una visión técnica, les pido por favor que se desapasionen, que salgan de la grieta que no deja pensar y que analicemos cuáles son las medidas que está tomando Massa. Dicho de otro modo, si querés combatir a tu enemigo, primero conocelo para no decir boludeces. Todo lo que ven en La Nación Más son boludeces histéricas de la grieta. ¿Que Massa no está arreglando la economía para el 2023? Mentira. Decime una cosa. Si el dólar se iba, vaya a saber dónde, y la inflación en vez de 100 iba a ser 150 o 200%, ¿cómo la arregla el próximo gobierno de Cambiemos? El votante te da 3 meses, 6 meses máximo. Explícame cómo la arregla. No la levantan nunca más. Así que decirle gracias al plan Massa, que te va a dejar una economía tal que no ganan ni en pedo las elecciones, ahora lo vamos a ver, y te deja una economía que no es un incendio inmanejable. ¿Ok? Y además en el medio no somos todos muchísimo más pobres, de paso, digo. Plan fiscal. El gobierno que se vistió de ortodoxo está haciendo un ajuste fiscal tremendo. El ajuste de López Murphy era una pavadita, el de la Alianza al lado de esto. A ver si nos entendemos. Está suprimiendo 50.000 millones del gasto en educación. De nuevo, no me vengas con que estabas ahogándote y sacaste un brazo y te agarraron. Estabas en terapia intensiva y te sangraba la yugular. Lo que sigue es muy feo. Si sos impresionable, no me escuches en los próximos 10 minutos. Y de esos 50.000, 30.000 pertenecían a una de las pocas cosas buenas que hizo el kirchnerismo, que es el plan Conectar Igualdad, por lo cual le daba una computadora a los pibes pobres, es decir, un acceso al mundo. Lo suspendió hasta fin de año. Una vaca sagrada del kirchnerismo. Todo el plan Massa, Labaña, Rubin está bendecido por Cristina, medida por medida. Cristina vio el abismo y se está comiendo este sapo, y creo yo por eso está inventando todo este circo mediático del lawfare, que yo que no le creo nada. Porque a ver, lo podría haber hecho este circo como lo hizo la otra vez, no diciéndole, hacer decir a un tipo que le iba a bajar los dientes al fiscal. Decime, si sos Cristina, ¿de qué preferís hablar?
de la suspensión del plan Conectar Igualdad, del dólar blue y de la inflación, o de que sos una víctima del lawfare? 2 más 2, 4. Pero eso es una interpretación política mía. Entonces, hay un ajuste fiscal tremendo cuyos pilares son un corte del gasto nominal, una suspensión de las partidas no ejecutadas, es decir, las partidas subejecutadas no las ejecutaste, no las ejecutas más por 2002. Este es un plan para el 2022, ¿ok? Y la parte más tremenda de la caída del gasto es la licuación del gasto público, porque el presupuesto está pautado al 48% y la inflación va a ser de 90, 100%. El progresismo, entre muchas comillas, cree que bajar el gasto público es liberal, pero licuarlo con inflación es progre. Es una pelotudez importantísima. Eso es lo que van a hacer, además de meter mano en algunas partidas. Por ejemplo, había algunos muchachos que recibían el plan, el de trabajo, el de Grabois, ¿cómo se llama? Bueno, el plan Trabajar que hay ahora, que tiene 1,2 millones de beneficiarios, es un plan muy bueno, 30 lucas gana, tampoco, ¿no? Pero había tipos que tenían becas que eran incompatibles con ese plan, y las cortaron. Quiero decir, ¿esto va en serio, gente? ¿Esto es un plan de ajuste ortodoxo? En serio. Olvídate que Massa es puro humo, está bendecido por Cristina. Y el pelotudo de Pelle que juega con Alberto hace cagada. Bueno, entonces, tenemos un ajuste fiscal y un programa monetario para sacar pesos del mercado, y tenemos un problemón en el sector externo, que es la madre de todas las batallas en este momento, que Massa lo está solucionando así. Como no me dejas devaluar, te devalúo por mes un 5%, pero eso no sirve para mucho, ahora se los cuento ahora. Vos lo que tenés que hacer ahora técnicamente es devaluar 40-50%, poner el dólar en 200, 200 y algo, y con ese mayor poder de fuego, más la reserva que conseguís en Washington, más la del campo, salís a intervenir en el mercado cambiario, como interveniste ayer, que bajaste el blue de 3.15 a 2.80. Entonces, el blue no es, sí, el blue. Si lo bajás un poco más, 2.40, y el oficial es 2.20, se cerró la brecha cambiaria y se solucionan un montón de quilombo, la gente empieza a exportar, te empiezan a entrar dólares y la cosa va tomando un poco más de color. Es decir, no es solamente que salís afuera a manguear dólares, sino que la propia dinámica del mercado hace que deje de ser netamente comprador y que empiecen a aparecer vendedores con estabilidad cambiaria, digamos 2.70, 2.80, 300, te vas a tasa de interés. ¿Cuánto rinde la tasa de interés? La tasa de interés nominal no es la que importa. Si vos pones a un plazo fijo y lo dejás, ese plazo fijo en el año se acumula y te da una tasa de interés compuesto. Se llama tasa efectiva. Esa tasa efectiva hoy es de 107%, levemente mayor a la inflación, como tiene que ser. Entonces ya está empezando, tenés que tener 2 o 3 meses de estabilidad, ya están empezando los inversores a irse a tasa de interés en pesos, es decir, abandonando la demanda de dólares. Massa no solo está frenando la corrida cambiaria inicial, está estabilizando parcialmente la macroeconomía, y si lo dejaran de evaluar, la estabiliza por completo. Ahora vamos a ver cuáles son los costos de esa estabilización. Me olvidaba la cuarta plata del plan fiscal, es subir las tarifas. Lamentablemente las tarifas volvieron a un nivel bajísimo. Esto ya lo había hecho Macri con mucho dolor. Esto lo arruinaron, hay que volver a subir. Macri no supo tener un límite para decir, bueno, hasta acá subsidiamos, ¿no? Pero bueno, digo, son todas medidas sensatas, son un ajuste ortodoxo para frenar una corrida cambiaria y un incendio. Sector externo. No me preguntes cómo, pero el BID, el FMI y el Banco Mundial, que estaban de culo con la Argentina mal, porque iba a Guzmán y se hacía el revolucionario, a Vélez no lo podían ver, a Alberto y a Cristina menos. Massa es un hombre de la embajada.
con muchos contactos en el Tesoro. No pasen por alto que la directora, la presidenta del Tesoro, Yelin, se reunió media hora con Massa. Esa tipa no le da media hora a cualquiera. Entonces, el poder de manager de Massa fue fuerte, es fuerte. A ver, consiguió del Banco Mundial un préstamo de 1.200 palos solo para fortalecer reservas. Consiguió otro préstamo de 2.000 palos para inversiones productivas que sasa, que no le importan a nadie, porque vos los dólares los recibís, los pones en las reservas y el gasto lo haces en pesos, a devolver el día del arquero. Y lo que está haciendo, y creo yo va a seguir haciendo, es darle al campo, a las mineras y a otros sectores más un dólar diferencial para, a ver, con esos sectores y alguno más tenés el 80% de las exportaciones. Paréntesis, muchachos, no es momento de preocuparse por la distribución del ingreso, que le das al campo. A ver si nos entendemos. La peor distribución del ingreso es un dólar a 700 mangos, una inflación del recarajo a 150, 200%, que destruye a la clase media y a los pobres y enriquece más a los ricos. La mejor medida, tal vez la única grande, buena de Massa, es que el dólar esté donde está. No nos olvidemos, a ver, para juzgar a un profesional, yo no tengo nada con Massa, no soy ningún admirador de ese muchacho. Si estoy haciendo un análisis, a mí me sorprendió muchísimo la solidez técnica de esto hasta que me enteré que lo había hecho Labaña, que es para mí el ministro de Economía más exitoso de todos los tiempos. No quiere decir el mejor es Urril. Labaña era el que le hacía el Mercosur a Urril y a Alfonsín, quiero decir. Era parte del equipo de Urril. El más exitoso por cómo agarró las variables en junio del 2002 y las dejó en diciembre del 2005 para que Néstor destruyera todo después. Y no me vengas con Remelenikov, que no hizo absolutamente nada. Ok, entonces, está haciendo una devaluación encubierta, si querés, dándole a los exportadores un dólar un poco más alto. No les dio el contado con liquidación, El oficial está a 150 y les dio 200. El contado con liquidación, 270, 280, 300. El campo le pidió de todo, tuvo 3 semanas negociando para que después Pese le clavara 2 cuchillos por la espalda al campo, y así no podés, ¿viste? Bien, entonces, y el Banco Mundial aportó 900 palos. 1.200 más 2.000, 3.200, 4.000 millones de dólares, que no van a las reservas, van a la oferta, que tiene que abastecer la demanda de importaciones. Y quedan algunos mangos para la reserva, que siguen siendo muy pocas. Paréntesis. Las reservas netas deben andar en 2.000 millones de dólares. Es un secreto. Pero el oro vale, que está en el central, que es parte de la reserva, vale 5.000 palos, debe andar por ahí, y los derechos especiales de giro, que son una moneda del FMI, 4 lucas. O sea que las reservas disponibles en dólar cash, que son parte de la reserva neta, son ampliamente negativas hace más de un año. ¿De dónde sacan para intervenir en los mercados cambiarios? De los encajes. No te quepa la menor duda. De los depósitos de los bancos comerciales en el Banco Central, que los tiene el Banco Central para darle solvencia al sistema financiero. No están sacando mucha guita, hay 11.600 millones de encajes, manotean de vez en cuando, manotean un poco del swap con China, cambian los yuan por dólares, y yo sospecho que el ANSES debe vender algún bonito en dólares y debe ayudar. Operaciones non santas y secretas, ¿ok? Y te estabas ahogando y estabas sacando el brazo. La otra medida es no darle a los importadores los dólares que necesitan. No hay. ¿Es una macroeconomía ordenada? ¿Una macroeconomía que quiere crecer y no le da los dólares a lo que producen? Y no.
y no, estamos parando el quilombo de una crisis financiera de órdago que no se nos venía encima. Entonces, y hay otros dólares. En julio, se importaban 2.000 millones de dólares de energía. ¿Ok? En primavera-verano se van a importar 700, 800, o sea que tenés una diferencia a favor de 1.300, y como el dinero es fungible, más oferta o menos demanda da lo mismo, 1.300 por mes, por 5 meses da 6.500, más los 4.000 que junto Massa, más la guita del campo que son 6.000, tenés 16 lucas, que van a la oferta, no a las reservas. Quiero decir, tenés para estabilizar el frente cambiario. Fíjate vos que en el pasado, disculpen, no puedo leer las preguntas ahora, termino y pronto. Bajar un poquito el dólar paralelo costaba mucho, y ahora bajarlo de 115 a 2.70, 2.80 no costó nada, porque tenés poder de fuego. Tenés poder de fuego, pero tenés una brecha cambiaria que hace que exportes poco, importes mucho, tenés el cepo cambiario y tenés pocas reservas. El modelo Lavagna, Rubinstein, Massa hizo, dada la prohibición de Cristina, lo que podía con el sector externo, hizo un plan impecable monetario y un plan de ajuste fiscal tremendo. Mirá, Guillermo Calvo, un famosísimo economista argentino, hace 2 años dijo acá, el ajuste lo tiene que hacer el peronismo, nos cagamos todo de risa. Lo hizo. Se vistieron de ortodoxos. Entonces, ¿qué nos espera para el año que viene? Tenemos una estabilidad macroeconómica frágil que va a cumplir con las pautas del FMI. Más está decidido a hacerlo, o cerca. Si en vez de 2,5 puntos porcentuales del PBI te da el déficit fiscal primario, te da 2,8, mirá, hubo 28 acuerdos entre el FMI y la Argentina. ¿Sabés cuántos incumplimos? Incumplimos, es decir, lo dejamos de garpe, 28. Si llegamos a llegar cerca de la meta, nos besan los pies. Pero aparte, el tema con el FMI es secundario, el tema es la economía real. Con las reservas vas a llegar más o menos, y el plan monetario, repito, es impecable. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que esperar? Los liberales están equivocados, simplemente, pero esto está recontraprobado desde el profesor Olivera, que es el padre de mis maestros, tiene toneladas de bibliografía escrita contra que la inflación es solo de origen monetario. Tenés aumento de tarifas, tenés la devaluación. ¿Qué pasa si en vez de hacer una devaluación de un saque de 40%, haces una devaluación de 5% mensual y llegás a 40 en 8 meses? Y bueno, a ver, les pregunto y me respondo. Si yo sé que todos los meses va a haber 5% de devaluación, ¿cuál es el mejor momento para comprar? Hoy. O sea, te generás tu propia corrida cambiaria. Lo llaman crawling peg, no es crawling peg. Lo que está haciendo el gobierno es la tablita de Martínez de Oz, porque está anunciando más o menos que va a devaluar todos los meses. En cambio, le ponías un techo, cuando vos devaluabas al 40%, el mercado iba a decir que hasta ahí llegabas. El impacto inflacionario de eso, el traslado de evaluación a precios, generalmente en Argentina es más o menos 50%, o sea que en vez de un 90 ibas a tener un 110, que le hace una mancha más al tigre, porque después ibas a poder hacer un plan antiinflacionario. A ver, técnicamente, 2023 año electoral, no sé qué va a quedar de esto. Entonces, con este plan muy precario en el sector externo, porque no podés devaluar, a ver, es la medida del libro de texto, pero no devaluar para que haya un tipo de cambio de desarrollo, devaluar para solucionar el quilombo nominal que tenés, tender a unificar el mercado cambiario y empezar a hacer una economía más o menos normal.
Bueno, eso no lo podés hacer, entonces seguís así con esta devaluación encubierta, digamos. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, lo deseado es que haya recesión. Lo digo así a propósito. Es decir, un plan de ajuste sale vía recesión. Bueno, podés tener un plan de ajuste y crecimiento. Nunca ocurrió, ¿ok? Entonces, la recesión la tenés comprada para el año que viene. Tenés que subir las tarifas, tenés un plan monetario restrictivo, el gasto no va a ser el gasto público el motor del crecimiento, inversiones no va a haber, etcétera, etcétera. El salario va a perder como en la guerra contra la inflación, sacando algunos gremios que tendrán poder, digamos, adquisitivo, de poder de negociación para negociar la inflación. Es muy alta. Aparte, pensar que una pyme no puede darle a los trabajadores 90-100% de inflación. ¿Qué es lo que se espera más o menos para este año? O sea, la principal medida recesiva va a ser una caída del salario real, aumentando, empeorando la distribución del ingreso y la pobreza como consecuencia de ello. No mucho, porque ya está muy alta, pero va a empeorar un poco más. Entonces, para la consecuencia de este plan va a ser recesión y tal vez la misma inflación un poco menos quiere decir 80%. Ponele. Nadie tiene la bola de cristal, nadie sabe de toda esta ensalada qué carajo va a pasar el año que viene, nadie sabe cuándo la loca de Cristina va a patear el tablero y va a decir ahora hay elecciones, regalemos la guita. Aparentemente lo está apoyando al plan Massa, que va acorde con el plan del FMI, recuperando confianza en los mercados. Lo que dice acá me dicen que el ajuste no hizo el sector público. No vi tu nombre. Te quiero recordar que lo va a hacer el sector público porque va a haber 90% de inflación contra un presupuesto de 50%. Son 40 puntos. Más vale que lo va a hacer en términos reales. Y UPCN se va a entregar como se entrega a los gobiernos. Quiero decir, por ahí el sector público ajusta a una tasa, pero acá va a haber lo que se llama un impuesto inflacionario. Lo de conectar igualdad está ocurriendo y el aumento de tarifas está ocurriendo. Este año va a ser poco, se va a ahorrar 50.000 millones de pesos en subsidios, el año que viene va a ser muy fuerte, se van a ahorrar 10 veces más, 500.000 pesos. A ver, gente, no me digas que en el ministerio siguen... Este ajuste es en serio. Va a ocurrir por un lado o por el otro. Por supuesto que no van a tocar al Ministerio de la Mujer o a otras vacas sagradas del kirchnerismo, digamos. Tocaron algunas ya, ¿sí? Pero el ajuste viene por ahí. No se olviden, el gobierno de Macri nos explicaron, y yo te lo digo, que todo el déficit fiscal se explicaba por el atraso tarifario. Los 6 especialistas, los 8 exministros de Economía, dentro de los cuales hay radicales de prestigio, decían que había que subir las tarifas. Cualquier economista sensato te dice eso para bajar los subsidios. Veamos hasta qué punto, ¿sí? A ver, yo no les estoy diciendo lo que yo creo que es justo. Yo no les estoy definiendo el país que yo quiero. No les estoy defendiendo este plan desde el punto de vista ideológico. Les estoy diciendo que es un plan serio, consistente, que la cosa va en serio, que lo van a hacer y que lo están haciendo. Es un plan de ajuste ortodoxo, que termina en 80-100% de inflación, con el paciente sin que le sangre la yugular y respirando bien, que termina con una recesión moderada, digamos, y que por lo tanto el kirchnerismo no tiene ninguna chance de ganar la elección. Les voy a dar un dato. Si vos haces una correlación entre el 83 y ahora, 40 años, nunca un oficialismo ganó con la economía en contra. Repito, nunca un oficialismo ganó con la economía en contra y menos con 80% de inflación. Les voy a dar el ejemplo más
de Narváez, un marciano con una economía en una fuerte recesión por culpa del mundo, en el 2009 le ganó al mismísimo Néstor Kirchner. Vos me dirás, bueno, no sería solo por la recesión. Perfecto. Lo que te digo es, cuando hay recesión y cuando hay inflación, los oficialismos no ganan. Si hay inflación sola y no es muy grande como la del 25% de Cristina, puede ser. Pero si tenés recesión y además 80% de inflación, olvídate. El logro de Massa, bueno, el plan Labaña, Rubinstein, Massa dicen que van a llegar a una inflación de 2% mensual, estamos en una del 7%, me parece un delirio. Y entonces el escenario va a ser de cierta estabilidad macroeconómica, lo que es muchísimo. No me canso de insistir en un concepto. La macroeconomía no le hace más feliz a la gente, pero la puede hacer infeliz cuando anda mal. El gran mérito de este plan es que frenó el desastre. Punto. No le pidas mucho más. Si vamos al año que viene, 80-100% de inflación, es decir, un poco más baja. Mira, Massa puso en el presupuesto 60. Todos los gobiernos que conocen ustedes van al presupuesto y la ponen un poco mejor la cosa, ¿no? Si puso 60, ¿cuánto está esperando que haya? 80. Con que haya la misma que este año, 90, brindamos con champán, porque podría haber habido 150, 200. Créanme, y si no, debatámoslo. Dice que va a haber 2% de crecimiento. ¿Qué va a decir? ¿Que va a haber recesión? No. Este programa es así. Para solucionar el quilombo financiero sufre la economía real. Es decir, para no ahogarse en la alcantarilla de una corrida cambiaria como le pasó a Macri, prefiero una agonía lenta a una muerte súbita. En la producción está habiendo problemas por las restricciones a las importaciones. Déjenme decirles eso. No tantos como lloran. Hasta ahora, ningún sector, el automotriz, está viendo problemas. Por supuesto que los está viendo. No se está cayendo la Argentina. De hecho, el trimestre pasado creció el PIB. Ok, pero la economía está sufriendo por ahí claramente y va a sufrir más el año que viene. La recesión no va a venir por ahí, va a venir por la caída del salario real, no va a venir por la tasa de interés que no tiene nada que ver. La tasa de interés lo que te hace es aumentarte el estrés financiero para empresas y familias con la tarjeta de crédito, sin cuota de interés para las compras en Mercado Libre, etc. La recesión va a venir por la caída del salario real, básicamente. Por la inflación, por los aumentos de tarifas, por la devaluación de 5% mensual y un poco por la oferta, por los problemas que traen muchas cadenas la falta de importaciones. Es decir, si el plan sale bien, lo que nos espera es 80-100% de inflación con una moderada recesión. Si el plan sale mal, a los botes. Bueno, eso es más o menos lo que les quería contar. Insisto que lo estoy haciendo desde un punto de vista estrictamente técnico, desapasionadamente. Yo no soy kirchnerista ni lo quiero ser. Massa me hace acordar más a Francella que a Churchill. No sé cómo hizo para traer esos dólares. Y creo que los no economistas tienen que entender técnicamente qué es lo que está pasando para no decir boludeces en los debates. Nada más, y para eso vine yo. Podemos discutir lo que quieran, he terminado aquí la exposición. Bueno, muchas gracias, Nico, muy claro. Bueno, algunas preguntas ya las has visto, pero empezamos por la de Carlos Gázquez, que dice, ¿debería haber una segunda etapa de shock con fijación de precios, salarios y demás variables para la economía para derrotar la inflación en unos pocos meses? Mira, la inflación nunca se derrota en unos pocos meses. Eso es una versión que está
viniendo, que es el Plan Austral. El Plan Austral, primero, fue hecho por maestros de la economía. Y segundo, fue un plan consensuado con los empresarios y los sindicatos. Y tercero, duró 1 año y medio y después explotó todo por los aires. Entonces, yo te diría, ¿vos ves un consenso con los empresarios, los sindicatos y Alberto Fernández? Yo no lo veo. Es decir, para lanzar, yo estoy de acuerdo. A ver, ¿qué es lo que quieren decir cuando lanzan eso? Uno de los principales factores no monetarios de la inflación son las expectativas, es decir, la inercia inflacionaria. Yo soy un empresario, no sé cuánto aumentar los precios, tengo que estimar lo que mi proveedor me va a aumentar como precio de reposición, porque si no pierdo guita si hoy pongo precio más bajo. Y eso va generando la inercia. Lo otro que genera la inercia son los contratos. Si tenés los contratos de alquiler, todos sujetos a una inflación, aumenta la inflación, aumentan los contratos salariales también, etc. Entonces, se está hablando de un plan austral para frenar de cuajo esa inercia, que es un factor tremendamente importante hoy. Como ustedes ven, van al supermercado y los precios aumentan porque aumentan. Entonces, no veo ni en pedo las condiciones políticas para hacer un plan austral. Si me decís si sería lo que hay que hacer, te diría por supuesto que sí, es un plan heterodoxo, en donde vos frenás la inercia. Y después de un tiempo volvés a arrancar. Son cosas complicadas que no existen más en el mundo. Por ejemplo, ¿saben lo que decía Labaña de los planes de acuerdo de precio por 180 días? El problema es el día 181. En el plan austral, si ustedes recuerdan, Surril le dio 2 días a los empresarios para que remarquen, se armen un colchón, y después que terminó el plan austral, volvieron a aumentar y no le fue. Pero es muy bueno una cosa así para frenar la inercia inflacionaria. Yo no veo plafón político para hacer algo así. Bueno, la pregunta el comentario que hace Gustavo Zunino, creo que lo has respondido en parte, lo repito por las dudas. Hola, coincido con el análisis en general. El ajuste no lo hizo en el sector público, los ministerios, los 24 remarca, tienen un ejército de funcionarios a 300 lucas por cabeza, como mínimo. Tampoco hacen el ajuste las empresas del Estado, ganan millones por hacer nada y siguen desfinanciadas y a pérdida como aerolíneas. Tampoco ajustan en los entes descentralizados como el PAMI y demás cajas. Están jubilando a funcionarios de carrera y automáticamente nombran a 3 más por la misma guita. En el frente externo seguiremos mal si no devalúan, llegan las elecciones de 2023, ya jugaron los 3 ases, les queda el último as, siempre y cuando la Porote y la Cámpora no le meen el asado a Massa, si no equilibran los dos precios de la macro, tipo de cambio relativo y tasa de interés, con superávit fiscal, estamos en el horno. Si no devalúan, ¿a dónde llegaremos? ¿Cómo evitaremos que los salarios sigan cayendo? ¿Cómo parás la inflación? Con tasas al 100% es imposible. Bueno, acabo de hacer una exposición y en el 90% de este comentario me acaba de decir que todo lo que yo dije está mal. No te puedo responder a eso, pero sí me interesa lo del sector público. Coincido con lo que vos decís, pero lo que hizo Massa fue ponerle topes al gasto de cada ministerio. No paró con la joda. A ver si nos entendemos. Massa es parte del frente de todos. No la va a echar no le va a bajar el sueldo a la jefa del ANSES. ¿Qué pretendés? ¿Quién te crees que vino? ¿Paul Krugman? No. A ver, Massa tiene atrás a Cristina, adelante a Alberto, arriba el FMI y acotado al kirchnerismo. Es un mago el tipo lo que está haciendo. Yo estoy sorprendido porque está haciendo mucho más de lo que yo creía. Después, bueno, lo otro que dijiste, estoy en desacuerdo porque es contradictorio con lo que yo había dicho antes. Bueno, Laura Lerner
pregunta, entonces, ¿seguiremos sin un plan económico integral hasta que haya un cambio de gobierno? No, no estoy de acuerdo para nada. ¿Cómo no hay un plan económico integral? Hay un programa monetario, un programa fiscal y un programa externo. El problema es que en el sector... A ver, ¿quién cerró el acceso a los mercados de capitales? Macri. ¿Quién puso el cepo cambiario? Macri. ¿Quién dejó escasez de reservas? Macri. ¿Ok? Ese problema es heredado. Entonces, ¿cómo se resuelve? Con acceso a los mercados de deuda, tener los dólares y resolvés el mercado cambiario. Coincido con Laura que no hay un plan integral hasta que no se resuelve el sector externo. Pero esto no tiene nada que ver, Massa como culpable. Ahora, coincido con vos. Tenemos un plan integral, digamos, te diría yo, dentro de lo posible. Que lo mejor no conspire contra lo bueno. Esto es demasiado bueno para lo... Posiciónense en el momento anterior a que asumió Massa, ¿ok? Lo primero que hizo el kirchnerismo, que fue para mí la primer buena movida de Cristina en toda su vida, fue reconstruir la autoridad presidencial. Se corrió Alberto, Massa es mucho más que un ministro de Economía, y Cristina lo respalda. Esto era impensado. ¿Saben hace cuánto que Massa está al frente de este barco? Un mes. En tan solo un mes hizo todo esto. Ahora, respondieron a Laura. El año que viene, lo que falta es arreglar el quilombo externo. Sin dólares de afuera, complicadísimo. Y ahí esa pata la tenés que llevar así. ¿Viste cómo está ahora? Devaluando, haciéndote el boludo, dándole a algunos sectores más tipo de cambio, etc. Vas a llegar con alta inflación y con recesión. Pero vas a tener la oportunidad, como la macro va a estar más estabilizada, de hacer algún tipo de plan antiinflacionario. El talón de Aquiles es el sector externo. Hasta que no se abran los mercados de capitales, cosa que no va a ocurrir, y no pueda liberar el cepo y unificar el mercado cambiario, ser una economía normal y devaluar antes, eso es lo que cierra la tercera pata. La macroeconomía son 4 patas: cambiaria, monetaria, fiscal y políticas de ingresos, como el plan Conectar Igualdad. En el 2023 lo va a volver a poner, porque si no lo mata. ¿Qué va a pasar con el próximo gobierno? Va a tener que hacer un super plan antiinflacionario. No sé cómo va a sacar a la economía de la recesión, y tiene un problemón. La deuda con el fondo se pateó para adelante. La deuda con el sector privado se pateó para adelante, y la deuda en peso que generó Guzmán Massa la pateó para adelante. O sea, si se te abren los mercados de capitales, con deuda puede ser lo que llama el rollover. Es decir, con deuda nueva, pagas deuda vieja, vas estabilizando la cosa y vamos. Yo te apostaría, no sé qué, a que van a reestructurar la deuda con el fondo y con el sector privado otra vez. A ver, toda deuda es impagable con recursos corrientes. Olvídate. Todos los países del mundo pagan deuda vieja con deuda nueva, rollover de la deuda. La enseño en la clase 2 de finanzas de la facultad. Entonces, si yo soy un inversor internacional, para que se te abran los mercados, el riesgo país tiene que ser de 700, 800 puntos, estando 1400. Yo no le daría un cheque en blanco a Cambiemos, porque ya se mandaron el cagadón. Yo lo dejaría caminar y ver, a ver si hacen las cosas tan bien. Y ahí tenés 1 año o 2. El gobierno que viene va a estar muy complicado. Gracias a Massa va a estar mucho menos complicado, pero sigue muy complicado. Tiene estos problemas de deuda, un problema de inflación, y que no se les ocurra algún trasnochado hacer dolarización o algo así, porque cerramos la persiana. Otro día le expliqué, y les puedo pasar un papel si quieren. Miren, fácil.
hay 10 países que hicieron dolarización en Argentina, en el mundo. Islas Marshall, Islas Seychelles, Panamá, El Salvador, que le está yendo divino. Quiero decirte, ¿queremos jugar en esa liga? No, no. La dolarización es exactamente igual que la convertibilidad. ¿Qué era la convertibilidad? Tenías reservas en el Banco Central y el peso era simplemente un signo de valor, diría Marx, del dólar. ¿Sí? Era un patrón oro. La dolarización es peor porque no podés volver para atrás y tener moneda. Una de las partes más importantes de la soberanía nacional es la soberanía monetaria, porque si vos no tenés moneda, no decidís sobre tu propio destino. Que no se les ocurra hacer un plan así, porque aparte, yo les quiero contar que en el mundo hubo una era de alta inflación, cuando hubo los shocks petroleros de los 70, en el 74, el 78, y nadie hizo cosas raras. Y había mucha inflación en el mundo, ¿eh? Y lo que tenés que hacer es un buen plan antiinflacionario. Por lo tanto, yo esperaría del próximo gobierno de Cambiemos que de una de shock quieran arreglar la cuestión previsional, que no sé qué carajo van a hacer, la cuestión laboral, la cuestión impositiva, bajar el gasto público, hacer un plan antiinflacionario. O sea, esperaría un shock para ordenar la macroeconomía, lo cual tiene una lógica. Yo les repito, la macroeconomía ordenada no te alegra la vida, pero la desordenada te la arruina. Pero sí, si este gobierno no va a devaluar, la devaluación la va a tener que hacer el que viene. Y va a ser otro plan de ajuste, tal vez más profundo y, si querés, técnicamente correcto, ¿no? A ver, Macri al principio de su gobierno hizo todo lo que todos los economistas decíamos que había que hacer. Aumentar la tarifa, bajar el déficit público, salir del cepo devaluando de 10 a 15, bajar la inflación y crecer. Hizo todo eso. Después, por diferentes razones, para otro día se fue todo al recarajo. No hubo un plan neoliberal, ¿eh? Hubo una idea de arreglar el quilombo, luego una corrida cambiaria que se duplicó el dólar, piensen en un blue a 700, y ahí se fue todo a la reconcha de la lora, con perdón de las señoritas que están en la sala, y se acabó. Nunca hubo plan neoliberal. Hubo tratar de arreglar un quilombo y después remar en dulce de leche. La crítica que yo le hago a Macri es política. Y creo que vamos a coincidir hasta el día del arquero. Bueno, así que respondiéndote, Laura, no la vamos a pasar bien con este gobierno, gracias a Massa no tan peor, y va a venir un ajuste importante en el gobierno de Cambiemos, que si no se le abre el mercado de capitales, no sé de qué se van a disfrazar. Más o menos tengo una idea, van a reestructurar todas las deudas y la van a patear para adelante. Esperemos que sea en forma amistosa. Bueno, a Walter Curado ya le respondiste con respecto a la dolarización, al nuevo plan de convertibilidad. Gustavo Zunino dice que no dijo que está todo mal, al contrario, que coincide. Nora Barbieri quiere hacer una pregunta a futuro, ahora tiene que escribirla porque la segunda etapa se puede poner. Segunda etapa. En la segunda etapa, no, ahora es la etapa donde hay un expositor, se va por escrito. Y después hay una segunda etapa donde se habla del tema que se habló o de cualquier otro tema político. De ahí pueden hablar 5 minutos cada uno. Gustavo Zunino dice, Nico, fue Kicillof el que puso el cepo cambiario, Macri lo restauró. A ver, el drama de la Argentina empezó en 2006, porque La Baña en 2005 dejó todo espectacular, la mejor macroeconomía de los anteriores 70 años para ser campeón, y de un modo increíble, teniendo todo para ser campeón, Kirchner destruyó su propio modelo. Cristina tuvo el cepo, Macri lo liberó,
y después del quilombo que se le vino lo volvió a poner sobre el final de su mandato. Quiero decir, no le pidamos al plan Massa Labaña Rubinstein que en el medio de un incendio nos saque como Israel, digamos. Bueno, Juan Núñez, Chichito Núñez, dice, Nicolás, ¿y qué injerencia tiene el tema de la justicia en tanto y en cuanto la viuda se sienta acorralada? ¿Lo seguirá bancando a Massa porque, como decís, algún trasnochado insista con la dolarización? No, pienso al revés. Le está rezando a Massa para que haga lo que tiene que hacer, y ella está con todo ese circo para que no se hable del ajuste ortodoxo que está haciendo. Ni una palabra de un kirchnerista, ni de Lía, ¿ok? Nadie habla de la economía. Están todos con el lawfare. Para mí es una cortina de humo. Lo del atentado no, por supuesto. Pero quiero decirte, recordemos que en el otro juicio también dijo contra el lawfare, pero no había el despelote que hay ahora. Está bien, Luciani fue un poco enfático, pero Luciani es un fiscal, los fiscales son así, lo que vos tenés que ver es qué dice el juez. El fiscal te puede acusar de cualquier cosa. Bueno, para mí, esto es una opinión política y económica, están exagerando muchísimo todo ese circo para no hablar del plan Conectar Igualdad. Bueno, Pablo Camilo, del municipio de La Costa, de San Clemente, pregunta, ¿considera que Melconian colaboró para abrir alguna puerta económica en el exterior y se lo transmitió al kirchnerismo en la reunión con la señora? Desde mi punto de vista, a este gobierno jamás le interesó gobernar, solo le importa el poder a cualquier costo y sostenerse en el tiempo para volver. Amadou Boudou fue otro ejemplo para el país y aquí en La Costa esta película ya la vimos. Nuevamente, muchas gracias por esta charla de interés general. Mira, no, fue Massa. ¿Qué Melconian? Massa es un hombre. A ver, si no distinguimos entre Massa y el Cuervo Larroque, vamos mal. Massa nunca fue kirchnerista, quiero recordarles su pasado, y para mí cometió el error de su vida en meterse en esa bolsa de gato porque tenía el 15% de los votos, se quedaba con el peronismo federal y hoy estaba compitiendo. Pero bueno, cuestión política. Fue Massa. Massa es un tipo hace mucho tiempo muy bien visto en Washington. Melconian se juntó con Cristina, porque Cristina estaba empezando a ver el quilombo, Melconian le cantó las 40, 3 horas, y se fue. Pero esto fue mucho antes de Massa. Si Cristina hubiera, a ver, por mucho menos de lo que está haciendo Massa, lo echó a Guzmán, que no era un mal ministro. A ver, yo a Guzmán lo veía intercambiable con Lacunza. Es decir, era súper racional lo que estaba tratando de hacer. Lo que pasa es que al kirchnerismo tanta racionalidad le hace daño, son irracionales. Pero ¿qué te quiero decir? Hubieras hecho esto 3 meses antes y por ahí estábamos mejor. No. Massa es un flor de lobista en Washington. Que Massa es un hombre de la embajada no lo digo yo, lo dicen los Wikileaks. Y hace mucho tiempo, Massa pertenece a los masones, hace mucho tiempo que Massa está aceitando sus vínculos. A ver, lo atendió Yelin, la presidenta del Tesoro. Le dijo lo que le tenía que decir, pero le dio media hora de audiencia. No es... si algo hizo bien Massa, fue esta gira donde se consiguió 9 lucas. Bueno, Rubén Monasterio te dice gracias por esta charla, Nico, un gusto verte. Sebastián Cáceres dice, pero Nicolás, ¿no te parece que es imposible acomodar la economía sin sensibilidad social? Qué tierno que sos, Sebastián. Cuando los economistas nos dedicamos básicamente a una labor, destruir economía. Cuando vos
acomodás la macroeconomía que se iba para un incendio, va a empeorar la situación social. Magia no hay. Ahora, acomodar la macroeconomía te permite luego hacer un plan antiinflacionario y después mejorar la situación social. Te voy a dar un ejemplo. En el 2002 empeoró la situación social, ¿no? Y Labaña, con un plan brillante, hizo recuperar el salario real del nivel precrisis en el año 2007. Tardó mucho porque la crisis del 2001, ¿sí? Entonces, primero te tenés que ordenar para después correr. Si no te ordenás, después de ordenarte, en el 2005 tenías todo para pensar un plan de desarrollo económico. En Argentina hay 40% de pobreza, no sé cuánto de indigencia. En la provincia de Buenos Aires, 2.500 villas miseria. Yo soy muy pesimista, yo creo que esto no lo arregla ni Cristo, pero son dos temas. Uno es ordenar la macroeconomía hoy. Después pueden ir de la mano, con Labaña fueron de la mano. Y luego de ordenar la macroeconomía y los problemas que tenemos, encarar la situación social. Pero déjame decirte una cosa política. Argentina es un país, y acá concuerdo con Lilita, atravesado por las mafias, y coincidiendo con lo que decía el correligionario sobre el Estado. ¿Se acuerdan del Caballo Suárez, que tenía parado el puerto y tenía un arsenal en la casa? ¿Se acuerdan del Pata Medina, que tenía parada la obra pública en La Plata? Bueno, hay cientos. Mafia, narcotráfico, barra brava, Estado, etc. Entonces, mi visión es que para eso, Sebastián, tenés que arreglar ese problema político. Y soy muy pesimista. Desde la macro te diría, primero ordenala y después pensamos qué hacemos con la gente más humilde. Es así la cosa, no podés hacer todo junto. Gustavo Zunino dice, cada ministerio tiene un mínimo de 26 secretarías de Estado, multipliquen los cargos, dónde está el ajuste o dónde lo harán o cómo lo harán con la inflación y la ecuación de salarios, no va. No solo de salario. No solo de salario, sino de todo el gasto público de todos esos ministerios, que están ajustados al 48. A ver, yo dije que se llama Sergio Massa, no Ernesto Guevara Lynch de la Serna, ¿ok? O sea, y tiene al kirchnerismo atrás. Hay límites. Está Cristina. Entonces, el tipo muy hábilmente está toqueteando lo que puede tocar para que el déficit sobre PBI llegue a 2,5, que es lo que pide el fondo. Por supuesto que no va a cambiar todo eso. Esos son mafias. Anda a tocar a esa gente. ¿Sabes cuánta gente no labura en esos ministerios? ¿Sabes en cuántas oficinas Macri se dio cuenta que había más gente que sillas y computadoras? Pero bueno, eso es un problema estructural que no se lo pidamos a Massa. Eso no es un ajuste fiscal. Eso es una reforma estructural del Estado que alguna vez alguien le va a tener que poner el cascabel al gato. No le pidamos tanto a Massa. Sebastián Cáceres dice, durante el gobierno de Macri no había ni papel higiénico ni desinfectante para los pisos en las dependencias públicas. No hay margen para que la gente siga tolerando más latigazos. Bueno, Sebas, va a haber margen. Para abajo siempre hay lugar, ¿eh? Siempre podemos seguir cayendo. Eso que vos decís de Macri es mentira en los primeros años y es verdad en los últimos 2, porque como te dije, estuvo tratando de arreglar el quilombo y después remando en dulce de leche. Remando en dulce de leche, por ejemplo, Vidal dejó las obras por la mitad, porque el financiamiento de la provincia es el financiamiento nacional. A ver, gente, la economía no se arregla desde la voluntad, ¿ok? Tiene leyes de funcionamiento, tiene restricciones. La economía es una ciencia que maneja restricciones de frazada corta. Por más que tengamos la voluntad de que la gente pobre viva mejor, lo que tenemos que hacer es
un ordenamiento macroeconómico y después un plan. Y en la parte del ordenamiento la gente va a sufrir. Sea Massa, sea Macri o sea Montoto. Este quilombo lo empezó Néstor Kirchner en el año 2006. Podría hablar 3 horas de eso. Alejandro Burgueño dice, plan Massa es evitar el helicóptero. Mientras tanto, 50% de pobreza y pérdida de tiempo. Bueno, el 50% de pobreza es anterior a Massa. El plan Massa es evitar el helicóptero tal como les comenté. Y estás equivocado si pensás que no está haciendo un plan monetario impecable, un ajuste fiscal en serio y lo que puede con el sector externo. La conclusión, si le va bien, va a ser recesión e inflación. Y la parte del sector externo va a estar complicada hasta que no se abra el mercado de capitales y haya una devaluación. Laura Lerner de Mar del Plata, porque los vendedores de copitos fueron muy oportunos. Chichito Núñez dice gracias. Alejandro Urgueño, ¿cuánta emitió Massa para darle al campo el dólar a 200 pesos? No, no le des bola a los liberales, no mires La Nación más. A ver, vos necesitabas 5.000 palos en septiembre porque no tenías para pagar ni los rulemanes de los autos ni la importación de energía. Lo que más emitió, te expliqué, se lo llevó el Banco Central con las LELIQs. Así que lo que emitió mucho. ¿Qué le vamos a hacer? Necesitábamos los dólares. El problema de Argentina... Guillermo Calvo tiene otra frase. Cuando se acaban las reservas, se acaban los gobiernos. Bueno, en eso estamos. El costo es una emisión. Yo te diría que la inflación no es un fenómeno monetario. La emisión de dinero genera inflación, pero no es el único costo. Un dólar a 700 te va a generar 4 veces más inflación, 10 veces más inflación que la emisión que hiciste. Que te repito, se absorbe con la LELIQs. Ese es el plan monetario, que es para mí la parte técnicamente mejor hecha. Insisto, este plan lo hizo Lavagna y Rubinstein lo está ejecutando. Lavagna fue el que inventó el Mercosur junto con Alfonsín Sarney. ¿Sí? Estamos hablando de gente progresista. Según Lavagna, centro progresista se define. Y Massa, para mí no es K, para mí se equivocó, pero hoy está haciendo cosas que haría cualquier tipo que tiene que resolver este quilombo, digamos. Eduardo Tironi dice, o sea, una salida argentina serían 2 gobiernos mínimos de ajuste fiscal, monetario, y faltaría el externo, versus la propuesta de la derecha de ajuste vía shock. Y el ajuste vía shock también, yo coincido plenamente, acá te falta 1 o 2 mandatos de Cambiemos para arreglar este despelote, sí, sí. A ver, ¿te acordás cuando Macri decía yo la inflación te la bajo de taquito? Bueno, no ocurrió. Para bajar un 80% de inflación, con un plan antiinflacionario, que no sea una barbaridad como una dolarización, y necesitas 1 o 2 mandatos presidenciales para que llegue al 10-15%. Sí, estoy de acuerdo. Sebastián Cáceres dice, pero eso inevitablemente lleva al incendio. Quizás no se pueda evitar, pero es incendio. Ya ni siquiera se trata de los más humildes, lo que queda de la clase media ya no aguanta más. Y sí, coincido en que siempre hay margen para abajo, pero no sin fuego y sangre. Me gustaría escuchar eso. Muy interesante la charla. Y le respondo a Laura Lerner también. Sí, no es incendio social, es empeoramiento social. Sebastián, con un dólar blue a 700 o 1.400 y con la inflación que viene, ahí sí vas a tener un incendio. Entendeme, tenías que ordenar la macroeconomía. Laura dice que el plan en Israel llevó 10 años. ¿Sabés cómo fue el plan en Israel? Hubo un plan austral más un flor de ajuste fiscal. En Israel hace no sé cuánto tiempo que los precios no se mueven. El tomate vale lo mismo hace 10, 20 años.
Israel es un caso paradigmático tenía hiper, ¿no? De bajar la inflación sin un ajuste super neoliberal de dolarización o lo que sea, pero es Israel, país chico, con características diferentes de todo punto de vista. Viste, yo creo que lo mejor es que nos pase algo como en Noruega, como en Suecia, pero cuando vos ves que esos países son de 5 millones de personas y no tienen pobres, América Latina es otra cosa. Fernando Enrique Cardoso decía que Brasil era como Belindia, lo bautizó Belindia, Bélgica en el medio de la India. Acá somos bolsones de modelo económico en el medio de un mar de pobres y jubilados pobres. Así que sí, es mejor que un plan antiinflacionario sea lento y no sea un plan cruento, digamos, y que sea efectivo. Recuerden el temita de la inercia inflacionaria. Sí, hay que hacer algo de un plan austral con un gobierno un poco más creíble en el sentido, a ver, olvídate la palabra plan austral, hay algo mucho mejor. Chile, a la salida de Pinochet, la Concertación bajó la inflación en 4 años de 30 a 6%. Se sentaron a una mesa los empresarios, los sindicalistas y el gobierno. Y dijeron, bueno, el año que viene vamos a un 23, el año que viene vamos a un 14, el año de... Y coordinaron expectativas a la baja, pero cada uno tenía que hacer su parte, y el gobierno hizo su parte monetaria, fiscal y cambiaria. ¿Sí? El Consejo Económico y Social es fundamental para detener la inercia inflacionaria. Ahora, ¿cómo lo haces en Argentina? ¿Con qué sindicalistas? ¿Con qué gobierno? ¿Y con qué empresarios? ¿Con la patria contratista? Digo, no tengo ninguna duda que la economía es una ciencia heterodoxa, en el mundo lo es, y que tiene que tener una parte ortodoxa en el plan que hace el gobierno y una parte heterodoxa en un Consejo Económico y Social. Plan austral es complicado, tener que congelar todo un año, y aparte coincido con la Baña, los congelamientos de precios por 180 días tienen un problema que es el día 181. ¿Qué haces ahí? Pero sí, bueno, algo al Israel, algo a la chilena. En ambos ejemplos había consenso de precios y salarios. Y gobiernos serios, ¿no? Bueno, Juan Chichito Núñez dice, esto indica que quien asuma cuando se toque el tema reformas del Estado, como plantea Manes, tendrá a los sindicatos en la calle. Si pierde de frente de todo, ¿Massa se cambia de camiseta? Bueno, yo creo que Massa es un político de altísimo nivel que cometió un gravísimo error político. Saquemos el tema Massa. Si acá no hacemos un consenso de unidad nacional, este país no lo arregla nadie, dejémonos de joder. Tenemos a Manes, tenemos a Larreta, tenemos a Monzó, tenemos mucha gente hablando de esto. Ahora, si ganan los Macri, los Patricio, Lustó lo explica clarito. Dice, yo me siento a gobernar y digo, corto acá, corto acá, corto acá, y me incendian la Rosada. Acá entre todos, o entre el 70%, el 80%, o que a Cristina se le arregle el marulo y diga, bueno, dale, me siento y hagamos un país. Y Macri diga, bueno, me siento con Cristina, qué sé yo. Si no imaginamos algo así, o sin Macri y Cristina y los demás, nadie va a poder hacer una reforma del Estado. Les voy a contar una anécdota del general Perón, cuando era amigo de Balbín. El Pocho llega en el 74, y no me acuerdo si en la Casa Rosada o en Olivos, cuando él se fue había 25 empleados. Cuando llegó en el 74 había 250. Dijo, esto no puede ser. El Pocho, te quiero decir, el Pocho creía en el orden macroeconómico. Los K son, como diría Marx,
la historia se repite dos veces, digamos, una como tragedia y otra como farsa. Sin ningún lugar a dudas, si no se hace algo de lo que dice Julio Bárbaro, Manes, de un gran consenso de unidad nacional, vos no arreglás este quilombo, y no nos olvidemos, permítanme que me meta en política, que tenés que combatir mafias. A ver, los keynesianos como yo decimos que el Estado tiene que tener un nivel 12. Los liberales dicen que tiene que tener un nivel 8, y ahí nos peleamos cuán cerca estamos del 10. Hoy tiene un nivel 230. Entonces coincidimos todos que este Estado es inviable. Lustó hizo una cuenta muy interesante, dijo, tenemos 3 veces más grande el Estado que hace 30 años. ¿Tenemos 3 veces mejor calidad en educación y salud? No, menos. O sea, 3 por 3, 9 veces peor estamos. O sea, que hay que hacer una reforma del Estado, no cabe duda. Ahora, déjame decirte algo. Con la gente que haces. Porque no es solamente que los K meten a los amigos. Olvídate que son K. El sector privado no genera empleo neto por las malas políticas hace 10 años. ¿Dónde metes a la gente? ¿Le das planes sociales? Quiero decir, la reforma del Estado tiene que venir acompañada de 20 años de crecimiento, cosa que nunca ocurrió, y sí ocurrió en Australia, en Israel, etc. Pero ningún plan de esto va a funcionar sin crecimiento, ¿eh? Y bueno, yo diría, pensemos en Julio Bárbaro, en Manes, en un gobierno de unidad nacional. Este quilombo no lo arregla el que gana teniendo mayoría en ambas cámaras. Si por ajustar las jubilaciones por inflación, técnicamente correcto, a Macri casi lo matan, yo personalmente estoy muy preocupado porque de los dos lados más extremos veo una grieta. Vos ponés La Nación Más y C5N y dicen lo mismo, cambia de signo, ¿viste? Así no se puede. Creo yo. Me metí en política, que no es mi... Esto es desde la mesa de café, ¿eh? Bueno, Alejandro Burgueño dice, sinceremos, 100% de inflación ya es hiper. El descalabro social es inconmensurable. El único dique de contención es la proximidad de las elecciones. Este gobierno está acabado. Bueno, Burgueño, yo los odio tanto como vos, pero 100% no es hiper. Hiper es 50% mensual. ¿Sí? Tenemos 100%, vamos por 7. Estamos muy lejos de la hiper, no repitas a Milei. Esto no tiene nada que ver con... Mirá, la hiper vino... Luego, la hiper es un pico en un régimen de alta inflación. Lo que tenemos ahora es un régimen de inflación intermedia. En el 74 hubo un shock petrolero, pobre Rodrigo, que siempre hablan del Rodrigazo. El precio del barril entre el 74 y el 78 se multiplicó por 4. Imagínate que todo lo que se mueve... Bueno, entonces, desde el 74, peronismo, hasta el 89, tuviste 15 años de alta inflación, recuerden ustedes, 2 dígitos mensuales. El mes que teníamos 10% festejábamos, ¿se acuerdan? Y después hubo un pico que fue la hiper. En el momento en que el radicalismo ya no gobernaba prácticamente. Ojo. Bueno, quiero decir, olvídate acá, no va a haber hiper ni de casualidad. A ver, si el año que viene los muchachos se dan mucha maña, no sé, pero no vamos por ahí. Bueno, Gustavo Zunino dice, si no hay una reformulación total de la estructura económica, esto seguirá igual. Si no devaluamos y bajamos las tasas con superávit fiscal, nada cambiará. Corea a fines de los 50 lo hizo y sus exportaciones han oído 800.000 millones de dólares contra 80.000 millones de la Argentina. A ver, Gustavo, te quedaste corto la cantidad de cosas que hay que hacer para que este país cambie. Corea fue una dictadura militar, Gustavo, elegiste un mal ejemplo. Y China también. Así que elijamos otro. ¿Qué más?
Marcelo Svarten de Reconquista dice: primero, gracias por el realismo, tu charla permite ver la política con los pies sobre la tierra. La pregunta es, ¿qué hace un gobierno de Juntos por el Cambio en el marco de una feroz recesión y ajuste? Bueno, feroz no va a ser la recesión. La inflación sí, 80-100% es preocupante. Pero sí, va a tener que hacer un ajuste, y el mayor problema que va a tener el gobierno de Juntos son la deuda con el fondo, la deuda, mira, con el sector privado, la deuda en pesos, los problemas estructurales. Va a tener que haber gente con mucha sabiduría, viste, un Roberto Frenkel, un Labaña, los maestros de Alfonso Pratgay, ¿entendés? Que se tome todo con mucha calma, que no quiera hacer todo junto, etcétera, etcétera. Y tenemos que pensar en 1 o 2 mandatos presidenciales para arreglar el quilombo, y no sé si la gente te va a dar ese tiempo. Cuando les hablo de la deuda, que lo que hizo Guzmán fue patearla para adelante, está bien. Les estoy diciendo que hay años en donde tenemos que pagar $20.000 millones. Muchos años. ¿Ok? Dato Oficina Nacional de Presupuesto, que es una oficina en el Congreso que es no partidaria, ¿sí? Imposible con recursos corrientes. No tenés ni los pesos de superávit fiscal ni los dólares. Entonces, la condición sine qua non para que el próximo gobierno de Juntos pueda hacer algo es que se le abran los mercados de capitales, pueda colocar deuda para pagar vieja deuda como hacen todos los países del mundo, y ahí con una reestructuración amistosa. Eso es como una máscara que no te deja respirar, antes de empezar a hablar. Eso va a estar muy complicado. Y después sí, va a haber otro ajuste. A ver, ¿a qué me refiero con ajuste del sector externo? ¿Por qué no unificás hoy el mercado cambiario? Y porque tenés pura de... Mirá, tenés las corporaciones teniendo que pagar intereses de la deuda y capital que no los dejan. Ahí van a la unificación del mercado. La remisión de utilidades de las multinacionales que no la dejan, ahí van. Todos los importadores, ahí van. Todos los gastos en turismo, tarjetas, ahí van. Es decir, es toda demanda. Entonces, ¿a cuánto se te va el dólar? Es decir, ¿cuánto va a tener que devaluar el gobierno de Juntos? El 40% que te dije es una pavadita. Entonces, sí, el gobierno de Juntos va a estar complicado. La gente, ¿sabes cuál es el problema? Es el mismo que en el 2015. Nada va a explotar. Vas a llevar con mucha inflación, con recesión, con el dólar. Crisis en Argentina significa que el dólar se vaya a la mierda y atrae la inflación. Si eso no ocurre, después vos le vas a tener que explicar a la gente que te votó que va a tener que sufrir un ajuste muy, pero muy duro. No va a ser fácil. Y más vale, repito, una cuestión política, que esto se haga en un entorno de una unidad nacional, para que la gente vea que estamos tratando de sacar este barco a flote, y no de que Macri es malo o de que Cristina es malo. Sebastián Cáceres: Nicolás, ¿no pensás que es medular una reforma tributaria que haga eje sobre los impuestos directos, que se implemente con castigos y premios, avanzando sobre la evasión fiscal y paralelamente soltándole la soga a quienes tributan? Pero por supuesto, mirá, en Argentina no hay una protección de los derechos de los trabajadores solamente. Hay algo llamado la industria del juicio, liderada por Recalde Padre. Tengo un amigo que tenía un hotel, tiene guita, un juicio laboral, 2 millones de pesos, al segundo alquiló el hotel. Cualquier pyme que, a ver, las pymes son el 90% de las empresas, ¿ok? Que recibe un juicio laboral, quiebra o 2. Entonces, por supuesto que hay que hacer una reforma tributaria, porque es asfixiante. Además hay impuestos que son tremendos, como
el impuesto a los ingresos brutos, que es doble imposición, el impuesto al chequeo. Eduardo Delleville tiene una idea fantástica para hacer una reforma tributaria que es reevaluando las propiedades a su valor de mercado en todo el país, cobrando un 0,8 de tasa, y él hizo las cuentas y con eso te elimina el IVA, ingresos brutos, etc. La otra cosa que me da optimismo es Vaca Muerta. El día que nosotros hagamos de eso algo en serio, se te acabó la restricción externa. Tenés dólares para toda tu vida, y ahí sí puede ser otro país. La minería, no sé, háganla bien ambientalmente, pero todos los países que tienen hacen minería. Por ahí tenemos unas vías de empezar un proceso de desarrollo, pero va a estar muy complicada la mano. Va a estar muy complicada. Para el gobierno de Juntos. Bueno, Gustavo Zunino dice algo de economía, hicimos todo mal. Alejandro Burgueño dice, el Frente de Todos está teniendo su 2001 y está dejando todo el problema de deuda al próximo gobierno. El Frente de Todos está dejando todo su problema de deuda al próximo gobierno e iba a tener su 2001 si el plan Lavagna, Rubinstein, Massa no tenía el éxito que momentáneamente, transitoriamente, está teniendo. A ver, en el 2001 el dólar se multiplicó por 4, ¿sí? Está teniendo 90-100% de inflación. Y eso te liquida. Te liquida, ¿no? Fuente, Clarín, La Nata, que no habla al pedo, al menos en letra de molde. Cristina le dijo a Massa, no me quiero ir antes, las elecciones están perdidas, hacé lo que tengas que hacer. En eso están. Laura Lerner dice, si el Frente Externo ya vio que un gobierno un poco más normal dura 4 años y a continuación vuelve la locura populista, ¿se abrirán de nuevo? Bueno, es lo que yo te digo, Laura. Yo creo que van a esperar a verlo caminar al próximo gobierno. Va a haber una euforia con el próximo gobierno, porque como los precios de las acciones y los bonos están tan baratos, expectativas mediante, todos pensamos que los precios van a subir, compramos, van a subir, la suba de los bonos es la caída del riesgo país. Ahora, ¿va a alcanzar? Vos pensás, estamos en 2.400, tenemos que llegar a 800, ¿va a alcanzar para que se abran los mercados de capitales? No lo sé, pero dependemos en buena parte de eso. Yo creo que lo van a esperar a ver caminar al próximo gobierno, ¿no? Bueno, Galaxy, no sé quién es, el contexto internacional de guerra, ¿podría favorecernos por la mayor demanda de alimentos? Última pregunta que está, si vamos cumpliendo con el tiempo. Sí, nos perjudica muchísimo, porque Argentina produce para 40 millones de personas acá y en total para 400 millones de personas. Cuanto más alto el precio de los alimentos, se genera algo que los economistas llamamos Dutch disease, enfermedad holandesa, que es, aumentan los precios en el mercado interno, porque aumentaron afuera, entonces acá te la cobran, y entonces cae el salario real y caes en recesión, en bonanza. Ahí hay una solución que el kirchnerismo tanto papó con el campo y no lo hizo. Argentina no puede tener ese problema, es decir, que en una bonanza nos volvemos pobres acá. ¿Sabes? Uruguay ahora es un país serio, ¿no? Dicen. Les quiero recordar que Uruguay era el centro de lavado de América Latina, digo. Hoy es un país serio perfecto. ¿Sabes cómo solucionó el problema con la carne? Partió la vaca. ¿Te acordás que De Angeli decía que paguen 800 el lomo? Eso es. Entonces, los cortes populares, te prohíbo que los exportes. Restricción por cantidades. Los vendés en el mercado interno, el lomo, hacé la guita, y si querés comprar lomo acá y pagarlo, bueno. Es decir,
Vía retenciones, precio, no la vas a arreglar. Tenés que restringir cantidad. Por ejemplo, te la llevas con la soja y acá la soja no se come. Bueno, exportá la soja y después vemos un esquema con los demás, obviamente, cereales, a ver qué hacemos, pero hasta que no restringamos cantidades y solucionemos el abastecimiento del mercado interno, vamos a tener siempre este problema. Yo te diría que es una medida sensata, progresista, que junto con la de Levile y con la de los correligionarios que están en energía para Vaca Muerta, podemos empezar a encauzar este país en un proceso de desarrollo. Pero como dice Jorge Asís, en Argentina todo termina mal. Bueno, muchísimas gracias, Nico. Ha sido muy, muy claro. A veces puede no gustarnos la realidad, pero la realidad es la realidad, nos guste o no nos guste. Y a veces los economistas son crudos, son duros, pero bueno, es bueno escuchar las propuestas, escuchar la realidad, distintas visiones, y ha sido realmente muy, muy claro. Así que muchas gracias. Ya hemos dado por la hora, ya damos por terminada las preguntas. Y bueno, damos, no sé si Changi quiere hacer algún agregado, o si no, damos por finalizado. A ver, Rubén Monasterio, para que se distienda más un poquito de humor y con todo respeto y cariño a Nico y los economistas presentes, la única función de la predicción económica es hacer que la astrología parezca algo más respetable. La economía depende de los economistas, tanto como el tiempo depende de los meteorólogos. Definición de economista es un experto que mañana sabrá explicar por qué las cosas que predijo ayer no han sucedido hoy. Estoy de acuerdo, las proyecciones pertenecen a la astrología, por eso en mi consultora nunca hacemos proyecciones. Por eso no te dije qué número va a haber la recesión, qué número va a haber la inflación. Así es. Todo lo que ves en los diarios, de que se pelean por un punto, es astrología. Bueno, Nicolás, además has planteado un tema que tiene que ver con los objetivos que plantea el MNR, que plantea algunos de los candidatos, como el caso de Manes, por ejemplo, que tiene que ver con la búsqueda de grandes consensos nacionales, porque si no nadie va a poder gobernar, que haya credibilidad en la dirigencia que gobierna, si no nadie va a poder gobernar en medio de una crisis que es realmente muy, muy profunda, y que es dolorosa y va a ser dolorosa por un tiempo todavía, salvo que se acuerden que se consigan esos grandes acuerdos nacionales que nos den un horizonte hacia dónde se dirige el país, que potencie aquellas cosas que son donde tenemos una potencialidad realmente importante. No podemos seguir viviendo solamente del campo, no podemos seguir... Sí. Jorge, sí. El mundo necesita gas. Vaca Muerta es la segunda reserva no convencional del mundo y la cuarta reserva petrolera no convencional del mundo. Vaca Muerta es la gran oportunidad para que Argentina empiece un camino de ordenamiento y desarrollo económico del cual yo ya estaba convencido de que no iba a ocurrir. Y están apareciendo cosas en la minería que si las trabajamos con inteligencia como el litio, nos pueden ayudar. Y si hacemos una reforma impositiva como propone Levile, eso puede también ser revolucionario. ¿Qué te quiero decir? Hay en gatera algunas reformas estructurales y de largo plazo que nos dan una esperanza. No sé por qué mierda entre Macri y estos pelotudos no hicieron 2 caños para exportar el gas. Bueno, no sé, está Changi, le estoy dando el micrófono, pero muchas gracias nuevamente, Nicolás. Muchas gracias a todos por estar. Y bueno, sigue Changi dando cierre a esta reunión. Hay manos levantadas, así que sigue Changi y termina con este encuentro tan agradable. A ver, a esta altura de la noche, muchachos, yo diría que está todo dicho, hay que pensar. Creo que el cambio empieza acá.
Si no comienza ahí el cambio, estamos en el horno. Tenés un conjunto de hijos de puta que lamentablemente ha crecido. Tenés elementos que fueron mencionados acá. El aumento de lo que viene a ser la corrupción, producto de la impunidad. Si no terminamos con la impunidad, no vamos a terminar con la corrupción. Si no contratamos media neurona en el exterior, no sé, puede ser en el Uruguay o en cualquier otro país, donde han demostrado que si no la tenían, la consiguieron, para poder lograr realmente unificar esfuerzos, darnos un plazo. Yo he dicho de 10 años y pensando que en 5 años empieza a ver de que realmente ese es el camino y de ahí se saca fuerza para tirar los otros 5 años más. Si no hacemos una cosa de ese tipo, estamos en el horno. A mí me han dicho en más de una oportunidad que tiraba pálida porque decía que si no hacíamos estas cosas y no garantizamos una reforma impositiva en serio y no entendemos que el Estado como está en Argentina es un Estado no viable, no vamos a poder garantizar ni siquiera la integridad territorial. El camino que tenemos por delante es un camino largo. Celebro el realismo con que ha sido planteada la reunión. Generalmente se boludea en un país donde los boludos se multiplican, no en el mismo ritmo que los hijos de puta, que han crecido lo suficiente como para poder empaquetar cada vez más boludos. Esta es la realidad que tenemos y este es el esfuerzo que tenemos por delante. Yo me niego a no hacer patria, me niego a bajar los brazos, me niego a pensar de que lo que queda es apagar la luz o irse buscando otros horizontes. La pelea está acá, el cambio empieza en la cabecita de cada uno de nosotros. Preparemos los músculos para remar, muchachos, porque estamos en un mar con tormentas, en un barco que es muy frágil y hace agua, y ese barco nos necesita todo si queremos llegar a la meta. Los quiero a todos, te agradezco, Nico, a los moicanos que han aguantado hasta esta hora, y nos estaremos viendo en la próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias a todos, buenas noches. Descansen.